Bueno, bienvenidos de regreso a nuestra clase Ancla 2022. Estamos estudiando las fiestas judías. En nuestra última sesión estudiamos sobre la Pascua histórica y cómo se cumple en Cristo Jesús. Y en la clase de ahora vamos a estudiar la fiesta del pan sin levadura. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor, como siempre solemos hacerlo. Oremos. Padre, ahora al estudiar sobre la fiesta del pan sin levadura, pedimos tu compañía. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar y también danos el poder para compartir este maravilloso mensaje que nos has concedido. De antemano te damos gracias por tu presencia. Reclamamos esa promesa de tu presencia porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro manual vamos a comenzar en la página 71. Esta lección es larga, vamos a tratar de cubrir todo, pero vamos a tener que correr más o menos un poco rápido. Tenemos que ir hasta la página 84 porque quiero terminar la fiesta del pan sin levadura antes de... para no tener que otra vez tratar con esto a principios de la próxima clase. Vamos a notar primero algunos detalles importantes en cuanto a esta fiesta y luego vamos a estudiarla en detalle. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba el 15 de Nisan, es decir, el día después del día del sacrificio de Cristo Jesús. Esta fiesta representa la sepultura de Jesús, la Pascua, su muerte, y pan sin levadura, la sepultura de Jesús, su reposo en el sepulcro. Y esta fiesta duraba un periodo de 7 días. Vamos a 1 Corintios 5, 7 y 8 que leímos en el tema anterior y vamos a ver que se menciona no solo la Pascua, sino también pan sin levadura. Dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que fíjense, habla primero de la Pascua y luego el versículo 8, así que celebremos la fiesta. Ahora va a hablar del pan sin levadura. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, ustedes saben que el pan con levadura se daña mucho más rápido que el pan sin levadura, ¿verdad? Porque la levadura fermenta la masa y se daña la masa mucho más rápido. Y vamos a encontrar que el pan sin levadura representa el cuerpo de Jesús, que en el sepulcro no vio corrupción. Eso lo vamos a estudiar en detalle en unos momentos. Ahora, es importante también reconocer que la fiesta del pan sin levadura ocurría el sábado en la semana en que Jesús pasó por su experiencia. Es decir, la Pascua se cumplió el viernes y el sábado se cumplió el pan sin levadura, que representa la carne de Cristo que reposó en el sepulcro, y como el pan no tenía levadura, el cuerpo de Cristo no vio corrupción, porque Él era lo que representaba el maná. Ahora, ese sábado era un sábado de gran solemnidad, porque el sábado anual y el sábado del séptimo día de la semana cayeron el mismo día. A veces sucedía eso, no siempre, pero a veces el sábado semanal y el sábado anual de pan sin levadura se cumplieron el mismo día. Por eso era un sábado de gran solemnidad. Nota lo que dice Juan 19:31. Estamos en la página 72. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, que es el sábado, y luego entre paréntesis aparece, pues aquel día de reposo era ¿de qué? De gran solemnidad. Porque el sábado semanal y el sábado anual de pan sin levadura caía el mismo día.
Ahora, Lucas 23:53 nos dice básicamente que Jesús murió a las 3 de la tarde un viernes, el 14 de Nisan, y que era muy urgente sepultar a Jesús antes que comenzara el sábado. Era vital que cuando comenzara el sábado, el cuerpo de Jesús estuviera en el sepulcro reposando de su obra de redención. Noten Lucas 23:53. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo o en el sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Era urgente, en otras palabras, que el cuerpo de Jesús estuviera descansando en el sepulcro antes de comenzar el sábado. Ahora aquí viene un dato muy interesante. El Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro todo el día sábado, desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. No así el viernes. El sufrimiento de Jesús fue parcialmente el viernes, la crucifixión, a las 3 de la tarde. Y el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, solo parte del primer día de la semana. El único de los 3 días donde pasó Jesús completo el día, de comienzo a fin, en el sepulcro, fue en el día de ¿qué? En el día de sábado. Notemos lo que dice Lucas 23 y el versículo 53 hasta el capítulo 24 y el versículo 1. Fíjense que ni siquiera tuvieron tiempo las mujeres de embalsamar el cuerpo de Jesús, porque el sábado estaba encima. Dice allí, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar ¿qué? El día de reposo o el sábado, como dice en el texto. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y luego dice, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo o el sábado conforme al mandamiento. Y luego dice el capítulo 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, no alcanzaron a embalsamar el cuerpo de Jesús ni siquiera, porque era urgente que Jesús estuviera en el sepulcro cuando comenzara el sábado. Y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, al pie de la página 72 hay un dato interesante. En la creación, el Señor Jesucristo terminó su obra, ¿qué día? El 6º día terminó el trabajo, ¿verdad? Se usa 2 veces la palabra. Acabó, terminó el día 6º. Y luego, ¿qué hizo Jesús el día 7º? Descansó de su obra de creación el 7º día. Y yo pregunto, ¿sucedió así mismo en la redención? ¿Cuándo terminó Jesús su obra de redención? Cuando en la cruz, el viernes por la tarde, dijo, consumado es, se terminó. Y luego, ¿qué hizo Jesús en el sepulcro el siguiente día? Reposó de su obra de redención. Fíjense lo que escribió la hermana White, manuscrito 25, 1898. La muerte de Cristo fue diseñada para ser al momento en que tuvo lugar. Fue en el plan de Dios que la obra de Cristo se había comprometido a realizar, debía ser completado un viernes, y que en sábado debía descansar en la tumba, así como el Padre y el Hijo habían descansado después de completar su obra creativa. La hora de la aparente derrota de Cristo fue la hora de su victoria. El gran plan, ideado antes de que se establecieran los cimientos de la tierra, se llevó a cabo ¿cómo? Con éxito. Ahora aquí hay un dato interesante. El pan sin levadura comenzaba el 15 de Nisan, que sería
el sábado, después que Cristo murió el viernes. Pero la fiesta duraba 7 días. Y no es coincidencia que el maná, que representaba el cuerpo de Cristo, el pan que representaba el cuerpo de Cristo, cuando Jesús resucitó y se reunió con los discípulos, ¿qué les mostró Jesús? Les mostró su cuerpo, las heridas en su costado, las heridas en sus manos. No solamente el día en que resucitó Jesús le mostró las heridas, etcétera, que era durante el pan sin levadura, pero también 8 días después o 7 días después, el Señor Jesucristo se reunió otra vez con los discípulos y le mostró a Tomás ¿qué cosa? Las heridas en su cuerpo. Jesús era el pan, su cuerpo era el pan, y Jesús le muestra a sus discípulos las heridas durante ese periodo de 7 días, porque su cuerpo era lo que era representado por el pan. Ahora sí vamos a la página 75 y vamos a estudiar más detalladamente este asunto del pan sin levadura. Ahora, el sábado lo guardamos en conmemoración de la creación. Todos sabemos eso, ¿verdad? Ni siquiera voy a leer el pasaje que se encuentra en el 4º mandamiento de la ley de Dios. No lo sabemos de memoria. 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Es decir, Dios trabajó 6 días, reposó el 7º para que nosotros siguiéramos su ejemplo y trabajáramos 6 días y cada 7º día conmemorar la obra de la creación de Dios. Pero es interesante que el sábado también tenía una segunda función. Era una conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Qué interesante. Nota lo que dice Deuteronomio el capítulo 5, Deuteronomio el capítulo 5 y el versículo 12 al 15. Muy interesante esto. Nuevamente se repite el 4º mandamiento, pero hay una variación muy interesante. Dice allí, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Se parece mucho al de Éxodo 20, ¿verdad que sí? Pero ahora fíjense que la razón es distinta. Dice en el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo era conmemoración de la liberación de la esclavitud en Egipto por la sangre del Cordero. Ahora, ¿será que el sábado también es una señal para nosotros de una liberación ya no de servidumbre literal en Egipto literal y la sangre de un cordero literal, sino la señal de liberación de la servidumbre al pecado, y que Israel espiritual debe también guardar el sábado en conmemoración de la redención de la esclavitud del pecado? Vamos a ver que sí. Así como Israel debía reposar todos los sábados en conmemoración de el tiempo que habían pasado como siervos en Egipto y cómo Dios los libró, encontramos que la iglesia también debe hacer lo mismo hoy en día en conmemoración de una redención mayor, una redención de la servidumbre al pecado. En el párrafo que encontramos en la parte de arriba de la página 76 del manual, se resume el principio. La liberación literal del Israel literal, de la esclavitud literal, de Egipto literal, conmemorada por el sacrificio del Cordero literal, y el sábado como señal de su liberación, se cumple con el Israel espiritual, que son librados de servidumbre espiritual.
y son librados del mundo para ir a la Canaán celestial. Es decir, que lo que era local para Israel tiene un significado global cuando se cumple en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es el centro del Antiguo Testamento? El centro del Antiguo Testamento no es más ni menos que Cristo Jesús. Vamos a leer Juan 5, 39, el versículo 40 y luego los versículos 46 y 47. Dice allí Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles Escrituras se refería Jesús cuando dijo que dan testimonio de él? Pues no había Nuevo Testamento. Así que está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y luego el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Noten el versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, ¿qué escribió él? ¿De quién escribió Moisés? De Jesús. Y luego dice: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y cuando Jesús se encontró con los discípulos en el aposento alto después de la resurrección, la noche de la resurrección, encontramos en Lucas el capítulo 24, 44 y 45, y voy a pasar por alto versículo 25 al 27 porque ya leímos eso en una presentación anterior con los discípulos, los seguidores de Jesús que iban camino a Emaús. Y eso lo explicó del escrito de Moisés, de todos los profetas, en todas las escrituras lo que decían de él. Pero luego Jesús se reunió con los apóstoles en el aposento alto y fíjense el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De Jesús. Dice: de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y ¿dónde? Y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Elena White agregó en El deseo de todas las gentes, página 182. En toda página, ¿cuántas páginas? En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Así que todo el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Jesús. Ya vimos que la Pascua apuntaba a Jesús, ¿verdad que sí? En nuestra presentación anterior, todos los detalles de la Pascua en el Antiguo Testamento se cumplen en detalle en Cristo Jesús, hasta la fecha. No solo los eventos, sino la fecha. No solo las características, sino cuándo iba a ocurrir. Se cumplió exactamente en el Nuevo Testamento. Claro, los judíos no entendieron eso. En la época de Jesús, ellos sencillamente ofrecían el Cordero de la Pascua y sin entender lo que estaban haciendo. Pero luego Jesús, dice aquí, le explicó a los dos discípulos en camino a Emaús que él tenía que morir. Y él dice: ¿por qué no entendimos eso nosotros? Si Isaías 53 habla del Cordero que es llevado al matadero. Si Juan el Bautista introdujo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si los corderos eran sacrificados en el santuario. ¿Cómo no entendimos eso? Jesús les abrió el entendimiento y les mostró que el Antiguo Testamento no significa nada sin el cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora, en los próximos momentos, vamos a estudiar un versículo de los escritos de Moisés que apunta hacia Jesús y tiene que ver con la fiesta del pan sin levadura. Porque el pan sin levadura en la fiesta que lleva ese nombre también es ilustrado por el maná. Es decir, el maná y el pan sin levadura son paralelos. Ahora, ¿cuál es el versículo? Deuteronomio 8 y el versículo 3. Estamos en la página 77. Deuteronomio 8 y el versículo 3. Aquí Moisés está hablándole a Israel, recordándole de su peregrinaje a través del desierto y cómo Dios los alimentó. Dice allí: y te afligió, Dios los afligió, te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Por qué le dio maná Dios a Israel? Bueno, con dos propósitos. Primero, para que no se murieran de hambre física.
Yo pregunto, ¿el maná era alimento completo? ¿Tenía proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos? Era un alimento completo para satisfacer sus necesidades físicas. Pero esa no es la razón principal por la cual Dios dio maná. ¿Cuál es la razón principal? Note la última parte del versículo. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué representaba el maná? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. En el principio era la palabra, se traduce verbo, pero en inglés es the word. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es decir, el maná representaba ¿a quién? Representaba a Jesús espiritualmente. El apóstol Pablo entendió esto. Noten 1 Corintios 10, 1 al 4. Estoy pasando por alto algunas poquitas partes de esta lección porque es un tanto larga. Así que ustedes pueden leer esa cita de la matutina a fin de conocerle página 340. Pero 1 Corintios 10, 1 al 4 es un pasaje muy importante. Pablo aquí está recordando algunas experiencias del Israel antiguo. Y fíjense lo que dice allí empezando en el versículo 1. Pablo escribió: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento. ¿Qué clase de alimento? No físico, el alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento? Maná, muy bien. Y todos bebieron la misma bebida, ¿qué? Espiritual. Ahora, ¿era agua literal que salió de la roca? ¿Salió agua de verdad? Sí, pero aquí dice que era agua espiritual, porque el agua representaba al Espíritu Santo, simbólicamente. Y luego dice, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la ¿qué? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El maná era simbólico, el agua era simbólica y la roca era simbólica. Representaban realidades espirituales mucho más amplias que lo literal. Así que el maná era símbolo ¿de quién? De Jesús. Vamos al Nuevo Testamento para verlo. Juan 6, 48 al 50. Juan 6, 48 al 50. Jesús aquí va a decir, yo soy el maná. No literalmente, sino espiritualmente. Ahora va a ser la aplicación. Dice allí, Jesús está hablando, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿A quién representa el maná? Él mismo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero ahora escuchen bien. El maná no representaba a Jesús solo en términos generales. El maná representaba algo específico en cuanto a Jesús. No solo Jesús en general, sino algo específico en cuanto a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué representaba específicamente el maná en relación con Jesús? El versículo 51 lo explica. Juan 6, 51, Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré, ahora va a decir que representa específicamente, el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Algunas versiones dicen mi cuerpo. ¿Qué representaba específicamente el maná? La carne o el cuerpo de Cristo. No Cristo en términos generales, todo en cuanto a Cristo, sino su carne o su cuerpo. Ahora, para entender esto más ampliamente, tenemos que volver al Antiguo Testamento, a donde se menciona el maná. ¿Cómo podemos entender que Jesús dice yo soy el maná sin ir a donde se contó la historia del maná? Así que volvamos a Éxodo, el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Éxodo 16, 19 y 20. ¿Qué pasaba cuando la gente recogía el maná, digamos, miércoles para jueves? Dos cosas.
En primer lugar, criaba gusanos. Y en segundo lugar, hedía. Vamos a leerlo. Salieron a buscar maná un día para otro que no era viernes para sábado. Y fíjense lo que pasó. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo, la carne de un cuerpo en vías de descomposición. ¿Están entendiendo o no? Claramente, dice el texto que el pan que se recogía de un día para otro, que no fuera viernes para sábado, criaba gusanos y hedía. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué pasaba cuando se recogía el maná del viernes y se guardaba para el sábado? Vamos a leer los versículos 23 y 24. Éxodo 16, 23 y 24 dice, y él les dijo, está hablándole Moisés al pueblo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, es decir, guárdenlo para el sábado. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. El pan, el maná estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Y qué representaba el maná? La carne de Cristo. Esa es la clave. Ya lo leímos en la Biblia. Representaba la carne de Cristo. Ahora, para entender plenamente el significado de esto, tenemos que ir a los evangelios. Así que vamos ahora a Mateo 27, 46 y vamos a estudiar las últimas declaraciones de Cristo en la cruz. Las últimas 3 declaraciones de Cristo en la cruz. Mateo 27, 46 es la antepenúltima declaración de Cristo en la cruz. Esta está ocurriendo el viernes, que los cristianos llaman el Viernes Santo. Dice allí, cerca de la hora novena, no era la hora novena todavía, pero cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego en Juan 19 y el versículo 30 viene la penúltima declaración de Cristo en la cruz. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero ni Mateo ni Juan tienen la historia completa, porque Jesús hizo una última declaración en la cruz que se encuentra en Lucas 23, 46, a donde nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿A qué horas murió Jesús? Murió a la hora novena. ¿Y cuál es la hora novena? Nosotros no hablamos de la hora novena. Nosotros hablamos de las 3 de la tarde. ¿Verdad? Pero Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a Éxodo 12:6. Esto ya lo vimos, pero ahora lo vamos a ver en conexión con la fiesta de pan sin levaduras. Éxodo 12 y el versículo 6 dice, hablando del Cordero Pascual, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Y ya nosotros hablamos lo que significa eso entre las 2 tardes. ¿Cuál es la primera tarde? Es cuando el sol llega directamente sobre la cabeza a mediodía. Y luego que empieza a hacer el sol, a descender. Ahora yo sé que el sol no desciende, ¿ok? Pues siempre nos falta alguien que viene y dice, pastor, se equivocó científicamente, porque el sol no desciende, el planeta da vueltas, pero parece que desciende, ¿no? Así que la primera tarde es cuando el sol llega a su apogeo y empieza a descender del meridiano. Nosotros decimos que son las horas de la ¿qué? Las horas de la tarde.
Y la segunda tarde cuando se oculta el sol. Ahora yo pregunto, ¿qué hora queda entre mediodía y las 6 de la tarde? Las 3 de la tarde. Jesús murió en la cruz a las 3 de la tarde. Ahora, ustedes pueden leer esa cita que está al pie de la página 79 de un gran comentarista que se llama Adam Clark, pero tal vez vamos a leerla rapidito, donde explica él lo que significa entre las dos tardes. Los judíos dividieron el día en mañana y tarde. Hasta que el sol pasaba el meridiano, todo era por la mañana o mañana. Después de eso, todo era tarde o noche, tarde o tarde. Su primera tarde comenzó poco después de las 12. Y luego dice, y continuó hasta la puesta del sol. Su segunda noche comenzó al atardecer y continuó hasta la noche, es decir, durante todo el tiempo del crepúsculo, entre las 12 en punto. Por lo tanto, a la terminación del crepúsculo se ofrecía la Pascua. El día entre los judíos tuvo 12 horas. Su primera hora fue alrededor de las 6 de la mañana con nosotros. Su sexta hora fue nuestro mediodía. Su novena hora respondió a nuestras 3 de la tarde. Por eso podemos entender que el momento en que Cristo fue crucificado comenzó a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, el tiempo ordinario para el sacrificio de la mañana, y terminó a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, hora del sacrificio vespertino. ¿Está claro? Entre las dos tardes significaría ¿qué? A las 3 de la tarde. Jesús murió, ¿cuándo? A las 3 de la tarde. Ahora, cuando Jesús estaba a punto de morir, Él dijo, consumado es. ¿A quién le habló Jesús esas palabras? Las últimas 3 declaraciones se las habló fue a su Padre. ¿Por qué me has desamparado? La antepenúltima. Luego dice, terminé, consumado es. Y luego dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró consumado es, se terminó? Le estaba hablando a su Padre y le estaba diciendo a su Padre, Padre, terminé la obra de redención. Viví una vida perfecta y cargué todos los pecados del mundo. Terminé la provisión para la salvación. Hay un manto perfecto de justicia y los pecados han sido cargados sobre mí. Así que la provisión para la salvación está completa. Consumado es. Terminé aquello para lo que me enviaste. Interesante. Pero Jesús no fue sepultado a las 3 de la tarde. Saben que la Pascua, entre las 3 de la tarde y cuando la gente finalmente consumía el cordero, pasaban varias cosas. Y de la misma manera, Cristo murió a las 3 de la tarde, pero sucedieron varias cosas antes de que Él fuera colocado en el sepulcro. Déjenme mencionarles cuáles son. Tuvieron que ir a donde José de Arimatea, o de donde Pilato, mejor dicho, para pedir el cuerpo de Jesús. ¿Sí o no? José de Arimatea tuvo que hacer eso. Además de eso, tuvieron que bajar el cuerpo de Cristo de la cruz. Tenían que lavar el cuerpo. Tenían que envolver el cuerpo en lienzos. Luego tenían que transportarlo a la tumba. Tenían que enterrarlo y luego rodar la piedra y entonces ir presurosos a la casa. Y entonces, estando en casa, comenzaba el sábado. Jesús fue colocado en la sepultura poco antes de comenzar el sábado. Qué interesante. Vamos a leer la secuencia de días en Lucas 23, 54 al 56. Dice allí, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y luego, al capítulo 24, el versículo 1, el siguiente versículo dice que Jesús resucitó el primer día de la semana.
Así que Jesús murió a las 3 de la tarde para cumplir la Pascua. Cuando Jesús ya estaba en la sepultura, que comenzaba el sábado, la familia estaba reunida para comer pan sin levadura y comer también del cordero que había sido asado completo. Y mientras Jesús descansaba en el sepulcro, sus seguidores estaban reposando afuera, porque dice que las mujeres reposaron el sábado conforme al mandamiento. El maestro reposando adentro y sus seguidores reposando afuera. Ahora, quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que fue el reposo de las mujeres y los discípulos ese sábado? Estaban alegres y contentos, felices, sonrientes. ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué va? Estaban tristes, llorando, porque su maestro estaba muerto. El sábado fue un día triste. ¿Y saben lo que dicen algunos cristianos? Dicen, de ustedes los adventistas guardan el día que los discípulos estaban tristes. Nosotros guardamos el día en que los discípulos estaban contentos porque Jesús había resucitado. Hay que tener cuidado con argumentos que parecen lógicos, pero que no son bíblicos. Ahora, déjenme preguntarles esto. ¿Por qué razón es que los seguidores de Jesús lloraron en vez de estar alegres? Jesús había tratado de decirles que él iba a ir a Jerusalén, iban a ultrajarlo, iba a morir y resucitar el tercer día. ¿Lo dijo muchas veces durante su ministerio? Claro que lo dijo. ¿Qué hubiera sucedido si la gente hubiera creído lo que Jesús dijo? ¿Cómo hubiera sido ese sábado? ¿Sabe lo que hubieran dicho? El maestro está reposando de su obra de redención. Ha tejido un manto perfecto de justicia y ha pagado el precio por los pecados. Y mañana se va a levantar de los muertos. ¿Cómo hubiera sido ese sábado? Hubiera sido como Dios quería que fuera. Una conmemoración de la obra completa del Redentor. No fue culpa de Jesús que ellos no habían entendido. Fue culpa de ellos. Pero el argumento más fuerte en contra de esta idea que usan los protestantes en favor del domingo, que fue un día alegre, el domingo en la noche los discípulos ni siquiera creían que Jesús había resucitado. Entonces, ¿cómo es que todo el domingo fue un día feliz y alegre si en la noche del domingo no creían que Jesús había resucitado? Son argumentos que parecen lógicos, pero no son bíblicos. Tenemos que atenernos a lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, vamos a seguir un poquito más adelante. A la página 82, estoy pasando por alto algunas partes por la premura del tiempo, por eso es importante tener el manual, es muy importante. Hablemos un poquito de Semana Santa, La gente habla mucho de los días de Semana Santa, especialmente los hispanos. Hablan del Domingo de Ramos, del miércoles de ceniza, el jueves santo, el viernes santo, el domingo de resurrección. ¿Y qué dicen del sábado? Nada. Satanás ha escondido el sábado. Ahora yo pregunto, ¿por qué es que Jesús resucitó un domingo? Los cristianos dicen, la razón por la cual Jesús resucitó un domingo es porque él quería que la iglesia supiera que el domingo ahora es santo y que hay que guardarlo en honor a la resurrección de Jesús. Eso es lo que dice el mundo cristiano. Que Jesús resucitó el domingo para enseñarnos que nosotros debemos guardar el domingo en conmemoración de la resurrección. Pero escuchen lo que voy a decir. No es esa la razón por la cual Jesús resucitó el domingo. ¿Saben por qué resucitó el domingo? Porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado. ¿Cuál es el día importante? El día importante no es el domingo, es el sábado. Pues si Jesús tenía que reposar en el sepulcro todo el día sábado, ¿qué día iba a resucitar? Pues el domingo. Pero no porque el domingo era santo, sino porque Jesús tenía que reposar de su obra de redención el sábado como lo había hecho en la creación.
¿Están conmigo? Ahora, yo sé que ustedes están pensando, bueno, pastor, ¿y a dónde se quedó el maná? Que hablamos de todas estas cosas y como que suspendimos la discusión sobre el maná. Pero ahora vamos a hablar otra vez del maná. Ya entendiendo lo que está en los evangelios, vamos a poder entender el maná y el pan sin levadura. Ahora repasemos lo que pasaba cuando la gente recogía el maná del viernes para el sábado. ¿Qué ocurría? El pan no criaba gusanos y no hedía. ¿Qué pasaba si lo recogían del miércoles para el jueves? Esas dos cosas sucedían. Criaba gusanos y hedía. ¿Y qué representaba el maná? El maná representaba ¿la qué? La carne o el cuerpo de Cristo. Ahora quiero preguntarles, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si una persona hubiera muerto un viernes? ¿Qué hubiera sucedido con ese cuerpo? Ese cuerpo, los médicos dicen, poco después de la muerte hubiera empezado el proceso de corromperse y finalmente iba a ¿qué? Iba a heder. Cuerpo normal hubiera pasado eso. Si una persona muere viernes, ya el sábado el cuerpo está en proceso de descomposición. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? El cuerpo de Jesús no vio corrupción ni hedió, porque Jesús era lo que representaba el maná. El maná representaba la carne o el cuerpo de Cristo. Y así como el maná no se corrompía, no criaba gusanos ni hedía, de viernes para sábado, el cuerpo de Cristo representado por el maná no se corrompió ni tampoco hedió. Y ustedes dicen, ¿dónde enseña la Biblia eso? Pues vamos otra vez a Juan 6:51. ¿Entienden el punto o no? ¿Por qué es que el cuerpo de Cristo no vio corrupción? ¿Por qué no vio el cuerpo de Cristo corrupción? ¿Por qué no empezó a desintegrarse y a heder? Porque no tenía levadura. En su cuerpo no había levadura de pecado. La levadura corrompe la masa, ¿sí o no? La fermenta. Pero en el cuerpo de Jesús no había fermentación de pecado. Noten Juan 6:51 otra vez. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi ¿qué? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que fíjense, el pan sin levadura de la fiesta del pan sin levadura representa lo mismo que el maná, que no se corrompía, ni criaba gusanos, ni hedía. Ahora fíjense, hay una profecía en el Antiguo Testamento que se encuentra en el Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Esto se está escribiendo más o menos unos 1000 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Es un salmo de David. Y en este salmo Jesús está hablando de antemano lo que él iba a pensar cuando iba a morir y iba a ser depositado en el sepulcro. Salmo 16, 8 al 10. Aquí está hablando Cristo 1000 años antes de que esto ocurra. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y luego noten lo que dice. Mi carne también, ¿qué? Reposará confiadamente. ¿Qué está diciendo Jesús en esta profecía 1000 años que se escribió antes? Dice, mi carne, representado por el maná, reposará en esperanza. ¿Por qué la carne de Jesús iba a reposar en esperanza? Sigamos leyendo. Y estoy leyendo ahora de la Nueva Versión Internacional, que es una mejor traducción. Dice, mi carne también reposará confiadamente, porque
no me dejarás en el Seol es el sepulcro, no me dejarás en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué decía la profecía escrita 1000 años antes de que Jesús viniera? Jesús está diciendo, mi cuerpo o mi carne va a reposar segura en el sepulcro. Porque tú no me vas a dejar en el sepulcro, ni vas a permitir que mi cuerpo vea corrupción, porque Jesús no tenía pecado. Ahora, algunos podrían decir, pastor, ¿cómo sabe usted que ese salmo tiene que ver con Jesús? Muy sencillo. Porque el apóstol Pedro en el día del Pentecostés citó el salmo y se lo aplicó a Jesús. En el sermón de Pedro en el día del Pentecostés. Note lo que dice en Hechos el capítulo 2 y el versículo 25 al 27. El apóstol Pedro cita el mismo salmo, el Salmo 16, 8 al 10. Y dice, David escribió esto en cuanto a Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 25. Porque David dice de él, es decir, David dice de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Es el mismo salmo, sí o no? Claro que sí. Porque no me dejarás, nueva versión internacional, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿A quién se aplica ese salmo? A Jesús. Y por si acaso todavía no están seguros, en Hechos 2 y el versículo 31 y 32, Pedro hace la aplicación, dice, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que no fue dejado en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Así que, ¿qué significa la fiesta del pan sin levaduras que duraba 7 días? Se refiere al cuerpo de Jesús. El pan sin levadura, el pan representa a Cristo, la carne de Cristo. Y la levadura representa ¿qué? El pecado. ¿En la carne de Cristo había pecado de él? No. Yo pregunto, si hubiera tenido pecado, ¿su cuerpo se hubiera corrompido? Sí. Pero su cuerpo estuvo tan fresco todo el día sábado como había estado el viernes, porque en él no había levadura de pecado. Es decir, que cuando nosotros guardamos el sábado, estamos no solo conmemorando la creación, sino también estamos conmemorando la redención. Estamos recordando que Jesús dijo en la cruz, consumado es, terminé, gané la salvación y luego reposo en el sepulcro. Y cuando nosotros guardamos el sábado, estamos entrando al reposo de Cristo, quien ganó nuestra salvación. Ahora, lo último que quiero mencionar, y esto no está relacionado directamente con la fiesta del pan sin levadura, pero quiero tocar sobre el sábado en el futuro. No está directamente relacionado con la fiesta, pero decidí incluirlo para que vean la importancia del sábado. El sábado no solamente es señal de creación, donde Jesús trabaja 6 días, reposa el séptimo. La redención trabaja todo su ministerio, termina el 6º día, reposa en el sepulcro el sábado. El sábado también apunta hacia el futuro. Apunta al tiempo cuando Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la Biblia dice que vamos a ir de sábado en sábado a conmemorar la nueva creación. Ahora quiero preguntarle esto. ¿En cuántos días creen ustedes que Dios va a crear de nuevo cielos nuevos y tierra nueva? ¿Sabe? Por mucho tiempo yo pensaba que Dios iba a decir que todo sea al principio y
Ahí está. Pero luego me puse a pensar y dije, no puede ser. Dios nuevamente va a crear en 6 días. La luz, primer día. Porque no va a haber luz. Durante el milenio no hay luz, hermanos y hermanas. Pueden leer Jeremías el capítulo 4, no hay luz. Porque la sierva de Dios dice, y Mateo 24:29, dice que el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. Se van a desquiciar. El planeta va a estar en oscuridad. Por lo tanto, durante el milenio aquí no va a haber sábado. Durante el milenio aquí no hay sábado, porque el sábado tiene que ver con el levantar y el ocultar del sol. Así que Dios, cuando haga cielo nuevo y tierra nueva, tiene que hacer lo que hizo al principio. Dice, ¿y cómo sabe entonces que son 7 días? Porque según Isaías 66, vamos a leerlo. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, me está hablando de cielos nuevos y tierra nueva, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, a eso vamos en un momento, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Vamos a ir mensualmente a adorar delante de Dios y semanalmente. Pero ahora escuchen el punto clave. Esto es muy importante. ¿Qué día de la semana es el sábado? El séptimo día. ¿Va a haber séptimo día en la tierra nueva? ¿Va a haber séptimo día? ¿Puede haber un séptimo día sin los primeros 6? ¿Lo captaron o no? ¿Vamos a guardar el séptimo? Pues si vamos a guardar el séptimo, Dios creó en los primeros 6. Es decir, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a observar el sábado en conmemoración de la nueva creación. El plan de Dios nunca cambió. Creó en 6 días, terminó su obra, reposó el sábado. Jesús durante su ministerio ganó la salvación, terminó su obra en la cruz cuando dijo consumado es, el 6º día, reposó todo el día sábado en el sepulcro. Y al final de la historia, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, en 6 días, cuando termine, pueden leerlo en Apocalipsis, el capítulo 22, donde Dios va a decir, hecho es. Y entonces vamos a descansar el sábado en conmemoración de la nueva creación. El plan de Dios del día de reposo nunca ha cambiado, mis hermanos y hermanas. Siempre ha sido lo mismo. Y la gente dice, bueno, pero pastor, ¿qué significa eso? Que vamos a ir de mes en mes allá a adorar delante de Dios. Semanalmente entendemos porque es el sábado. Pero mensualmente, ¿saben por qué? Porque hay un árbol en la ciudad que produce su fruto cada mes. Es decir, vamos a ir mensualmente a comer del árbol de la vida. Y semanalmente para guardar el sábado en conmemoración de la nueva creación. El Papa Juan Pablo II dijo, cuando lleguemos allá, vamos a vivir en un eterno domingo. Eso no es bíblico. ¿Que vamos a vivir en un eterno domingo? No. Vamos a tener el ciclo semanal. 6 días de trabajo, reposo el 7º día. Y ahora fíjense qué maravilloso es esto. Es extraordinario esto. Al principio, cuando Jesús creó todo, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. El primer día no andaban por ahí, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el 6º día. Bueno, el 6º día Dios creó a Adán, pero Adán no vio su propia creación. Y lo interesante es que cuando Dios creó a Eva, durmió Adán. ¿Tenían prueba absoluta Adán y Eva de que Dios era el creador? No. Tenía que aceptarlo ¿cómo? Por fe. Dios le dijo, yo soy el creador. Ok, lo creemos.
Pero lo lindo es que al final de la historia, todos los fieles de Dios van a estar vivos cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a ser testigos oculares, hermanos y hermanas. Imagínense, sea la luz. Sol, luna y estrellas se ocupan sus lugares de nuevo. Que sea el firmamento, aire fresco para respirar. Que la tierra produzca flores y hierba y produzca árboles frutales. Y lo estamos viendo. Que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares. Que en el aire haya aves, pájaros y en las aguas peces. Y luego, el sexto día, que aparezcan toda clase de animales, porque Isaías dice que habrá leones y corderos y se van a sentar juntos y el león no se va a comer el cordero, va a ser animales terrestres. Y entonces Dios va a decir, ¿cómo les parece? ¿Y qué vamos a decir? Ay, Señor, qué maravilloso eres. Entonces Él va a decir, ¿saben? ¿No les parece buena idea de que nosotros ocupemos el próximo día, todo el séptimo día, para contemplar lo que yo hice? Para que no se olviden de dónde viene todo esto. ¿Qué creen ustedes que van a decir los fieles? Ay, ¿cómo nos das este yugo de servidumbre? No, será un deleite estar en la presencia de Dios, el maravilloso Creador, el maravilloso Redentor y el maravilloso Rey Creador de todo lo que fue dañado por el pecado. ¿Entienden el asunto ahora del pan sin levadura? Representaba el cuerpo de Cristo, que no vio corrupción. El símbolo era un pan literal, sin levadura literal, pero el pan representa el cuerpo de Cristo, que no tenía levadura de pecado. Y por lo tanto, como el pan sin levadura y el maná no se corrompían, el cuerpo de Cristo tampoco se corrompió. Qué increíble cómo Dios profetizó todo de antemano, mis hermanas y hermanas. Todo fríamente calculado se cumplió al pie de la letra. Podemos confiar en un Dios así. Si encomendamos nuestras vidas en la mano de Él, Él puede dirigir nuestras vidas de la misma manera como lo ha hecho con otros.